meternos a otros asuntos, porque el que viene no va a mejorar al menos el humor en Arequipa. Están preocupadísimos. Norma Ortega, consejera regional de Arequipa, ha puesto el dedo en la llaga y ha señalado que hay 4 obras paralizadas en la construcción de hospitales de la región Arequipa. La de siempre. Haces el proyecto, dices que cuesta 10, termina costando 20 y además una vez que cuesta 20 tampoco te entregan la obra porque el expediente algo le pasó. En fin, de eso nos va a hablar Norma Ortega, que está con nosotros y a quien quiero agradecer que se haya animado a venir al programa para hablar de estas cosas. Norma, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Carlos? Muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ti por la oportunidad. El informe preliminar de la Comisión Especial Investigadora sobre la ejecución de 4 obras, de 4 hospitales en la región Arequipa, se presentó ante el Consejo Regional. Entiendo que hay deficiencias en los expedientes técnicos, irregularidades en la aprobación de las ampliaciones de plazo, entre otros. Para luego entrar en el detalle de cada hospital, ¿cómo llega este informe? ¿Cómo se construye este informe? Y cómo usted dice un momentito, acá hay un problema. Efectivamente, bueno, en la región Arequipa, desde el año 2016, se tiene la expectativa de contar con una mejor infraestructura hospitalaria. Se iniciaron las construcciones de 4 hospitales, el Hospital de Camaná, el Hospital de Cotahuasi, en la provincia de La Unión, el Hospital de Chala, en la provincia de Carabalí, y el Hospital Maritza Campos, que inició un poco después en el cono norte de la provincia de Arequipa. Yo soy representante de la provincia de Camaná. Ajá. Y creo que la herida social más grande que se tiene en mi provincia es la no culminación de su hospital. Es lo que más exige la población. Entonces, cuando estaba todavía de candidata, lo que más me exigía la población era que se investigue por qué el hospital todavía no se había entregado. ¿Qué tiempo tenía de obra en ese momento? Estamos hablando desde el 2016 al 2022, que fueron las elecciones. O sea, van 6 años esperando que esa obra se termine. Efectivamente. Okay. Paralizada desde el 2019, pero ya son otros detalles. Lo cierto es que identifiqué que no era una herida únicamente de la provincia de Camaná, claro, sino también que se refleja en 4 provincias más. Y que existen muchos puntos en común en las historias que han llevado a la paralización de estas obras. Es por eso que decidimos conformar una comisión investigadora dentro del Consejo Regional de Arequipa, que yo presido junto a 4 consejeros más, para realizar una investigación de estas situaciones y también realizar una fiscalización, digamos, concurrente, si se le puede llamar, simultánea al proceso de destrave de estas obras. Y por eso hemos presentado, en primer lugar, un informe preliminar, luego un informe final, todavía del año pasado, se nos ha ampliado el plazo hasta septiembre de este año, pero también hemos presentado un proyecto de ley, que es justo el motivo de mi visita en la ciudad de Lima, que está actualmente en la Comisión de Economía y la Comisión de Fiscalización del Congreso, para evitar el otorgamiento indiscriminado de medidas cautelares a las empresas que ejecutan este tipo de obras, porque hemos identificado que es uno de los principales factores que ha llevado a la paralización de estos hospitales. Cautelares como cancha, digamos. Te propongo algo, Norma, entremos allí, pero necesito el detalle de los hospitales y que me cuentes qué es lo que ha pasado. Comenzamos con el Hospital de Camaná. Una inversión de 72, voy a usar números redondos para no confundir a nuestros amigos que nos siguen, amigos y amigas. 72 millones, el costo actual es de 93 millones, hay un aumento del 30% del monto inicial. ¿Qué pasó en este caso? Bueno, el Hospital de Camaná, en principio debe saberlo la población. Actualmente tenemos un hospital que ya tiene 70 años, que se cae a pedazos, sinceramente. ¿Y qué sucede? Bueno, es un hospital de categoría 2-1. ¿Qué sucedió? En el año 2016 se inicia a fines. Luego, en el año 2018 se hace una ceremonia significativa o simbólica de entrega o de inicio de recepción de obra, cuando el hospital estaba al 70%. Luego, en el año 2019, la nueva gestión regional decide no continuar con la empresa porque no estaba cumpliendo con el cronograma de actividades y le resuelve el contrato. Sin embargo, ahí es donde sucede esta circunstancia de la medida cautelar y se paraliza la obra hasta fines del año 2022. Durante todo ese tiempo no se avanzó nada. De hecho, se hizo un expediente de saldo de obra por el que se pagó más de 100.000 soles que nunca se utilizó, que dicho sea de paso, esto es algo que ha sido ya informado por la Contraloría. Entiendo. Y ¿qué es lo que decide la gestión regional? Bueno, en ese caso era una nueva gobernadora, porque como sabemos sucedió una
triste historia en la política de Arequipa. Y deciden conciliar de alguna manera con esta empresa, ¿no? Y continúan y les dan una segunda oportunidad. ¿Qué había pasado con la cautelar mientras tanto? Se cayó. Se cayó. Sí. Deciden continuar con la empresa y le dan 7 meses para que culmine la obra. Entonces, es ahí donde de noviembre a 2022 a junio 2023 ya tendría que estar culminado claro, ese 30%. 7 meses tienes que terminar ese 30% que queda. Y sin embargo, cuando nosotros ingresamos a la gestión regional, ¿qué pasó? no había ningún avance absoluto. Le dimos un tiempo prudencial al inicio de la gestión, fuimos, visitamos la obra, hablamos con la empresa y demás. Y sin embargo, hasta el mes de junio no avanzaron más del 2% de lo que se habían comprometido. ¿Por qué una obra, perdóname Norma, porque no conozco el caso tan al detalle como lo conoces tú, ¿por qué una empresa que tiene una obra entre manos no aceleraría terminarla si al final va a cobrar las ganancias de esa obra? ¿Por qué hace este juego de atrasos, no hago, sí hago? ¿Por qué Lamentablemente ellos ganan más por mayores gastos generales. La medida que las obras no culminan y luego tienen incrementos, finalmente termina siendo beneficioso para la propia empresa. Y ahí hay que decir algo. ¿Ahí está el negocio? Sí, yo creo que sí. Y hay que decir algo, en estos 4 hospitales hemos identificado casi a las mismas empresas en los 4 consorcios. ¿no? Ok, ¿el mismo mecanismo en todas? Sí, la situación es la misma, un expediente técnico defectuoso, luego problemas también de liquidez de las propias empresas, Eso pasa mucho, sí. Y bueno, solicitar más dinero. Y esa fue también la razón por la cual la gestión regional actual decidió no continuar, porque ya cuando reinició la obra se les dio cerca de 4 millones para que culminen, digamos, y no se les podía dar más dinero. 72, ya estás en 93, no vas a dar más, es una locura. Claro, y es dinero público y que se siga, y era para mí dinero al agua, ¿no? Porque se sabía que además, no querían terminarla. Entonces yo estuve de acuerdo con la resolución de contrato y respaldé esa decisión. Porque no podemos seguir condenando a la población a nunca recibir su hospital culminado. Entonces, ¿cómo se llama la empresa, Norma? Son varias empresas. El Consorcio de Salud Camaná 2, hay cerca de 4 empresas ahí. Te puedo pasar el informe completo donde está el detalle de cuáles coinciden en los 4 consorcios. Pero el modus operandi es el mismo. Es el mismo. En el mismo sentido, en el caso de Cotahuasi, ¿no? Vamos con Cotahuasi, que también lo tengo aquí. 41 millones costo de la obra inicial y están en 73 millones. Claro, y estos son montos que han estado actualizados hasta diciembre del año pasado, de acuerdo al sistema. Claro, definitivamente. Yo creo que va a ser mucho más. En el caso de Cotahuasi, que es una de las provincias con mayores necesidades, la provincia de La Unión en la región Arequipa, actualmente, desde que se inició la construcción de este hospital, la población se viene atendiendo en un centro de salud que está construido en una infraestructura de contingencia, es decir, ni siquiera es una infraestructura que realmente corresponde a un centro de salud durante todo este tiempo. Y bueno, de todos los hospitales, lamentablemente es el que se encuentra en una situación legal más compleja, porque el año pasado se resolvió el arbitraje y uno de los puntos que no salió favorable al gobierno regional fue justo el referido a la resolución de contrato. Y por lo tanto, es como si estuviera vigente nuevamente el contrato con la empresa con la que se tuvo la controversia. Y actualmente están tratando de destrabar esa situación. Pero ¿sabes qué sucede? En el hospital de Cotahuasi hay una ambulancia y una camioneta 0 kilómetros adquiridas desde el año 2018 que hasta la fecha no se han utilizado y están estacionadas ahí. ¿Y por qué no se han utilizado? No se pueden utilizar porque la obra no se culmina. ¿Y qué sucede? Que como en el Estado existe la prohibición de duplicidad de inversiones, no se pueden comprar nuevos equipos o nuevos componentes, digamos, nuevas ambulancias a aquellos establecimientos que ya tienen un proyecto abierto. Increíble. Entonces, lamentablemente estas obras funcionan como un perro del hortelano, ¿no? Porque ni beben ni dejan beber, no te brindan el servicio y no permiten que tú o que el Estado pueda mejorar el servicio. Y en el mismo sentido sucedió en el caso de Chala. Vamos con Chala, déjame darte los números. 46 millones costo inicial, costo actual ya está en 65 millones. Es impresionante. La historia del hospital o del centro de salud de Chala es una historia bien convulsionada. Cuéntame. Porque también hubo una resolución de contrato, luego se elaboró un expediente de saldo de obra, que es lo que corresponde después de resolver un contrato.
y estuvo defectuoso el expediente de saldo y se le resolvió el contrato, o sea, era un expediente de saldo del expediente de saldo, ¿no? ¿Quién hizo el expediente? También diferentes consorcios. Ok. No quiero dar una información errada, específica acuerdo, no te sobre preocupes. cada empresa, porque son como 4 obras distintas. Pero con se supone una que es un historia tercero que no tiene vínculo con los anteriores. Claro, quien hace en ese los expedientes en de principio, saldo, ¿no? sí. Claro. No, Esperaríamos eso, de vaya. hecho, los expedientes de saldo también hay una historia muy interesante ahí, porque fueron casi el mismo consorcio que empezó a hacer los expedientes No de tiene- saldo. claro, sí, Sí, me sí. imaginé que iba por ahí la cosa. Entonces, bueno, la situación básicamente es que también hay una complicación en la expectativa de la población, ¿no? En cuanto a lo que iban a recibir, lo que recibieron. Y el hospital de Chala actualmente está funcionando de manera parcial. Ok. Y todavía no funciona del todo como un hospital que tenga su sala quirúrgica y demás. ¿Cómo que funciona entonces? Como un centro de salud, ¿no? Un centro de salud de categoría 1.3 hasta 1.4, ¿no? Que finalmente eso lo determina la cantidad de servicios que ofrezca el establecimiento. Pero todavía no está culminado del todo. De acuerdo. Y el último es el Marisa Campos. 112 millones de soles. Este es el más caro de todos. Sí, es el más grande porque además es un hospital que va a ser referencia no solo para la provincia de Arequipa, sino también para la provincia de Caylloma. Está Bueno, ya ubicado está en en el 175 millones. Y es el que tiene menos avance, ¿no? Y es el que tiene menos. Claro, el Hospital Maritza Campos está un poco más del 50%. Y cuando lo hemos visitado, el primer piso, pues sí, digamos, está en casco blanco, que se le llama, pero el segundo piso está en casco gris, casco rojo incluso, y todavía no tiene los acabados y el avance físico, en mi opinión, es mucho menor del que realmente se esperaba, ¿no? Es un hospital que exige a la población del Cono Norte con mucha urgencia y que actualmente está en la misma situación del Hospital de Camaná, con una resolución de contrato y, bueno, ahora con una convocatoria para la elaboración de los expedientes de saldo de obra. De acuerdo. Muy bien. En este escenario, entonces, aparece este informe. ¿Cómo ha reaccionado el gobierno regional a este informe? Mira, ¿De forma reactiva se ha molestado con los datos o hay una plena conciencia que esto es un desastre, Norma? Mira, yo tengo sentimientos encontrados al respecto, porque creo que desde el inicio de la gestión sí se ha notado un compromiso muy importante del por actual sacar esto gobernador adelante. por sacar esto adelante. Y es por eso también que tomó la decisión de resolver los contratos, ¿no? Que era algo Que había que hacerse. que había que hacerse, pero no es una decisión fácil, Claro. porque sabemos que luego viene toda esta historia compleja de destrave de los hospitales, porque esta no es una realidad únicamente de Arequipa, es una realidad a nivel nacional. Hay cerca de 60 obras paralizadas, como este caso, ¿no? Ayer hablé con alguien sobre el hospital de Andahuaylas, 12 años. Sí. El tuyo lleva 6, Ahora, Norma. cada vez que yo yo escucho que van a construir un hospital, a mí se me escarapela el cuerpo, Claro, sinceramente, ¿no? lógico. Con esta situación. Estás curada de espanto. Entonces, creo que ahí ha existido decisiones importantes por parte de la gestión regional. Sin embargo, sí creo que se ha demorado demasiado el proceso de convocatoria o de inicio de los expedientes de saldo, que están iniciando recién ahora. Creo que ahí nosotros también ya hemos emitido un informe, digamos, complementario hace un mes aproximadamente al Consejo Regional, donde identificamos estas contingencias para que tomen medidas correctivas como gestión y aceleren, porque sabemos que en una gestión regional hay muchísimas necesidades y muchísimas urgencias, pero lo urgente no puede estar por encima de lo realmente importante, ¿no? Y creo que se le tiene que dar el sentido de prioridad que amerita este destrave de obras. Cuando analizas estas obras y todos estos procesos y todas las situaciones que te has encontrado, ¿te da la sensación que el sistema de inversión público es un sistema obsoleto, irregular, torpe, hecho para la corruptela? ¿Qué interpretas del sistema de inversión, Norma? Mira, en mi opinión, más allá del sistema de inversiones, creo que nuestro marco jurídico, con la actual ley de contrataciones con el Estado y en general la normativa que tenemos, en este caso en específico, está protegiendo más el interés económico de una empresa que el derecho a la salud de la gente. Porque no es posible que se pueda paralizar tantos años una obra que está destinada a brindar un servicio de salud por cautelar, digamos, los intereses económicos de una empresa, ¿no? Que eso es lo que ha pasado y lo que pasa con todas estas obras paralizadas. Máxime cuando existe la prohibición de duplicidad de inversiones. Y sabemos que en la medida que no se cierre ese proyecto, que no se culmine
esa obra, esa inversión, vamos a estar atados de brazos para brindarle un servicio de calidad a la población. Claro. Actualmente en Camaná tenemos una gran deficiencia en cuanto a las ambulancias, por ejemplo. ¿Y qué sucede? Cuando el hospital decide pedirle al gobierno regional, ¿sabes qué? Oye, necesito ambulancias, o al MINSA, al gobierno central, no se le puede comprar directamente ambulancias porque se supone que esas ambulancias van a venir con este hospital. Duplicidad, dice. De hecho, no tenemos una torre laparoscópica funcionando y creo que tenemos dentro de la obra una empolvándose que no la podemos utilizar y que la necesita la gente. Actualmente están operando a la gente a tajo abierto en el hospital, en un hospital de categoría 2-1. Entonces, ¿cómo le explicamos eso a la población? Y también, por otro lado, es necesario que comprendamos que mientras no se le dé la adecuada importancia a la puesta en funcionamiento de estos hospitales, vamos a seguir condenando a la población a recibir un servicio de salud precario. Y lamentablemente, Carlos, de repente vas a coincidir conmigo en esto, creo que es un análisis que todavía no se ha puesto en agenda pública. Y es uno de los factores que, en mi opinión, genera que tengamos un sistema de salud tan precario como el que tenemos, ¿no? Que tengamos cerca de 60 obras paralizadas de esta misma naturaleza, que no le podamos comprar equipos directamente. ¿Qué estamos haciendo en Camaná? Se están elaborando 2 IOR, ¿no?, para otros centros de salud, a ver si es posible una sesión en uso para cederles las ambulancias al hospital. Claro, pero ahí lo que estás buscando son las grietas del sistema para poder vestir a un santo los hospitales, bueno, los alcaldes y los directores de los diferentes hospitales están gestionando donaciones, ¿no? Están las municipalidades poniendo lo que pueden, un poco de su presupuesto para cubrir una parte y que luego las otras organizaciones cubran algo. Cuando tenemos los equipos empolvándose en una obra. Así es. Entonces, es increíble. Yo creo que ya ha existido un daño al derecho a la salud de las personas con la paralización de estas obras, al margen de todos los factores, porque son múltiples. No hay tampoco una receta específica. Seguro. Pero creo que se tiene que responder por eso. Norma, me queda un minuto. No quiero irme sin tu proyecto de ley. ¿De qué se trata? Cuéntanos. Nuestro proyecto de ley plantea que no se pueda otorgar medidas cautelares a las empresas que estén ejecutando este tipo de obras, medidas cautelares de no innovar, que estén destinadas, orientadas a la paralización de estas obras hasta que se solucionen las controversias. Y nos hemos encontrado con que existe ya un predictamen de la Comisión de Economía y la Comisión de Descentralización que plantea modificaciones a la Ley de Contrataciones con el Estado y que contempla la esencia de nuestro proyecto de ley. Entonces, hemos estado ayer en reunión con la Comisión de Economía, con el presidente de la Comisión de Economía también, conversando acerca de esta situación, con nuestros congresistas también por Arequipa, explicándoles el proyecto y esperamos pues que pueda ser considerado, porque el principal común denominador de la paralización de estas obras... Son cautelares. Sí, y entiendo que puedan haber controversias como parte de esta... Claro, pero no podemos condenar a la población a que no reciban su hospital o su establecimiento de salud terminado y de calidad mientras se solucionan esas controversias, que se solucionen en paralelo, pero no podemos limitar el derecho de la gente por ese tipo de escenarios. Veremos qué pasa. Norma Ortega, muchísimas gracias. Ha sido usted muy clara. Carlos. Gracias por haber estado con nosotros. Listo. Norma Ortega, consejera regional de Arequipa, ya la han escuchado. A partir de lo ocurrido con 4 de los hospitales que no avanzan en sus obras o que avanzan tímidamente en ellas, hay este informe que muestra por qué se han paralizado las obras y está intentando de alguna manera desde un proyecto de ley ver la forma de que el impacto de las cautelares en la paralización de las obras en los hospitales no sea tan fuerte como lo ha sido hasta ahora. Veremos qué pasa en ese caso. Interesante conversación con Norma Ortega.